Dice la Escritura que nadie da testimonio de sí mismo. Pero a 15 días de abandonar el poder, Felipe Calderón quebrantaba la regla y no solo daba testimonio de sí mismo, sino que incluso afirmaba que lo hecho durante su sexenio fue lo que había que hacer. Pero más allá de la percepción de un presidente convertido en juez y parte, queda la evidencia de los hechos que no es posible controvertir, y ahora son parte de la historia del México de Calderón. En los últimos días de su gobierno, el michoacano aseguró que cuando llegó a la presidencia, el crimen organizado había desbordado a la autoridad. Incluso, decía que había territorios sobre los que el Estado no ejercía su dominio, sino que estaban en manos de los delincuentes. Habló de un país al que le urgía la paz. Entonces llegó él. Pero, ¿cuál es la realidad del país que deja, 6 años después de haber develado tan buena intención? Quizá es que emprendió una cruzada renovadora sin haber limpiado antes la casa. Hoy, a 6 años de distancia del grito de guerra que lanzó en diciembre de 2006, quedan botones de muestra que exhiben la evidencia. El enemigo tal vez estaba en casa. Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública, es tan solo uno de los capítulos. En más de una ocasión fue acusado de estar coludido con el crimen organizado. También se habló de los montajes como el de Florence Cassés, de la balacera entre policías federales que se mataron a sí mismos en el aeropuerto de la Ciudad de México, del suceso de Tres Marías. Hoy se sabe de sus reuniones con Carlos Salinas para exigir trabajo y, principalmente, inmunidad, es decir, impunidad, en el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Quizá es que, en verdad, el enemigo estaba en casa y Felipe Calderón nunca lo quiso reconocer. Esto es parte del nuevo libro de Anabel Hernández, México en llamas, el legado de Calderón, texto en el que la periodista cuestiona la visión del ahora expresidente, porque deja a los mexicanos, justamente, un país muy parecido al que dijo encontrar, un México que arde. Pero ya lo dijo Margarita Zavala, será la historia la que emita el juicio. La historia comenzó ya, y el testimonio más fiel lo dan los hechos, el número de las víctimas y la tranquilidad que se ha perdido. La responsabilidad, es cierto, no reside en las decisiones de un solo hombre, pero alguien tuvo que dar el primero de los pasos y arrojar la primera piedra. Que la historia juzgue, pues. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.